Prurigo, de dermatología Tincopa. El prurigo constituye el grupo heterogéneo de trastornos cutáneos de etiología generalmente desconocida, caracterizado por un prurito intenso y una erupción aguda o crónica y recurrente. Por tanto, existen diferentes tipos de prurigos. En forma sencilla, algunos autores lo clasifican en agudos y crónicos. Los más frecuentes son el prurigo agudo, el prurigo crónico de aspecto nodular y el prurigo actínico. Las demás formas, como el apreciado en la dermatitis atópica, en este texto serán descritas en el daño respectivo asociado. Prurigo agudo, prurigo simple agudo, prurigo por insectos, urticaria papulares, trófula. Dermatitis reaccional causada por la picadura de algún insecto. Afecta principalmente a los niños de 1 a 7 años, con un pico de frecuencia durante los 2 primeros años de vida, por igual a ambos sexos y a cualquier etnia. Es una de las causas más frecuentes de la dermatología pediátrica, el prurigo agudo. Como se requiere una sensibilización previa, no aparece antes de las 3 semanas de vida. Fisiopatología. El término picadura se define como la introducción del agujón mosco, del aparato bucal, mosca, o las mandíbulas, chinche, del insecto en la piel. Son numerosos los insectos que causan prurigo. Los más frecuentes son el Semex lectularius, o chinche, que produce la simiasis. El Pulex irritans, la pulga, ocasiona la puliciasis. Y los géneros Culicidae, mosquitos. Los alérgenos presentes en la saliva del insecto inducen una sensibilización del paciente, con formación de anticuerpos específicos. El tipo y la intensidad de la reacción originada por la picadura dependerá de si el paciente ha estado ya expuesto al insecto y de la capacidad del huésped de responder al estímulo antigénico. Patogenia. El cuadro clínico polimórfico se debe a una sensibilidad adquirida a la picadura del insecto y a la diseminación sanguínea del antígeno, causa reactiva de viejas picaduras en sitios previamente sensibilizados. Por lo general, las primeras exposiciones no producen reacción detectable. El paciente se sensibiliza y aparece una pápula firme entre las 24 y 48 horas después del piquete. Las lesiones tempranas del prurigo por insecto se deben a una respuesta de hipersensibilidad tipo 1, causada por la liberación de inmunoglobulina E. Posteriormente interviene un mecanismo de hipersensibilidad tipo 4, dependiente de los linfocitos T, que produce las lesiones tardías. Aunque la localización de las lesiones del prurigo por insecto es inicialmente en el sitio de la picadura, se diseminan complejos inmunes en forma generalizada al azar que se depositan y dañan los vasos sanguíneos dérmicos. La acumulación de estas lesiones en el área baja del pantalón apoya este concepto. Se ha visto que factores locales como la presión externa causan estancamiento del flujo sanguíneo y aumentan la precipitación de estos complejos circulantes en el sitio de la obstrucción. El hecho de que la mayor parte de los insectos succionen a sus requerimientos dietéticos en una sola picadura y no en varias apoya la idea de que la diseminación de las lesiones en el prurigo por insecto es originada por complejos inmunes circulantes. La reactividad cutánea de la fase tardía de la respuesta alérgica con infiltración de eosinófilos y la hipersensibilidad del celular del tipo 4 parecen implicadas en las lesiones retardadas. El prurigo por insecto aparece con la misma frecuencia en pacientes atópicos y no atópicos, pero la respuesta TH2 predomina a pesar del desarrollo de hipersensibilidad retardada, pápulas con proliferación de linfocitos, producción de interleucina 4, interleucina 5, 6, 10, inmunoglobulina E e inmunoglobulina G4 y decremento en la producción de interferón gamma e interleucina 2. Lesiones populares y ampollosas en muslo. Lesiones papulares eritematosas y escoriadas en la pelvis y los muslos. Manifestaciones clínicas. El prurigo por picadura de insecto afecta a cualquier área corporal. Las áreas más afectadas son la región lumbar, el abdomen y las zonas extensoras de las extremidades. El perineo y los dedos rara vez están comprometidos. Se presenta con pápulas eritematosas y vesículas que se pueden observar en forma lineal. Las lesiones son muy pruriginosas y se exacerban por la noche. Se pueden observar costras hemáticas por rascado. Son comunes las lesiones en diferentes estadios y la evolución por brotes en grupos de 6 a 20 pápulas en intervalos de 2 a 3 días que pueden durar hasta 10 días. Después del brote dejan lesiones hiperpigmentadas. Diagnóstico diferencial. Con la escabiosis, la cropustulosis de la infancia, la varicela, los exantemas virales, el síndrome de Gianotti, el impétigo y la dermatitis atópica. Complicaciones. La empetiginización secundaria es la complicación más frecuente del prurigo por insecto. Tratamiento. Las medidas generales y la explicación a los padres acerca del padecimiento, su cronicidad y la evolución por brotes son de gran importancia. Se recomienda el uso de pijamas largos, mosquiteros y, cuando no están los niños, de insecticidas. En forma tópica se usan lociones, fomentos, pastas secantes como lociones de calamina, mentol, fenol y a veces corticoides tópicos de baja potencia.
Los antihistamínicos de primera generación son ideales por su efecto sedante y antipruriginoso. La cetiricina y loratadina han demostrado una eficacia notable en las reacciones temprana y tardía, disminuyendo la roncha y el prurito. Es de pronóstico favorable. Tiende a disminuir a partir de los 7 años de edad. Prurigo nodular o prurigo crónico o prurigo nodular de Hayde. Descrito por Hayde en 1909, es una dermatosis crónica caracterizada por una erupción papular de aspecto nodular muy pruriginosa y de etiología desconocida. Afecta principalmente a los adultos de 20 a 60 años y ambos sexos son igualmente afectados. La etiología del prurigo nodular es aún desconocida. No se conoce si el prurigo nodular es una enfermedad primaria o es secundaria al prurito y rascado por otra causa. Muchas condiciones han sido asociadas con el prurigo nodular. Estas incluyen agentes infecciosos, VIH, micobacterias, virus de la hepatitis B y C, enfermedades sistémicas como diabetes mellitus, insuficiencia renal crónica, trastornos hematológicos como policitemia vera, linfomas, leucemias, la enfermedad celíaca y la atopía. Patogenia. La sustancia P y el péptido relacionado con el gen de la calcitotina se encuentran incrementados en el prurigo nodular. Estos neuropéptidos podrían aumentar la inflamación neurógena cutánea y el prurito. Los mastocitos están incrementados en las lesiones de prurigo nodular y muestran cambios morfológicos. Se conoce que los mastocitos liberan el factor de crecimiento nervioso NGF, que puede ser la causa del prurito a través de la neurohiperplasia y la liberación de neuropéptidos. Manifestaciones clínicas. Las lesiones clásicas son nódulos firmes, hiperqueratósicos y muy pruriginosos. Pueden presentarse desde pocos hasta cientos y llegar a medir hasta 2 centímetros. Hay tendencia a la distribución simétrica con predilección de la superficie extensora de los miembros y el tronco. La cara y palmas muy rara vez son afectadas. La distribución lineal es común. Además, hay escoriaciones y costras con hiperpigmentación o hipopigmentación posinflamatoria. La piel entre las lesiones suele ser normal, pero puede presentar cerosis o liquenificación. Anatomía patológica. El prurigo nodular se caracteriza por hiperkeratosis, parakeratosis focal y acantosis irregular, pseudoepiteliomatosa. La dermis papilar tiene un infiltrado inflamatorio linfohistocitiario perivascular, histológicamente inespecífico. Existe hipertrofia e hiperproliferación de los nervios dérmicos y un incremento de las células de Merkel en las epidermis. Diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial debe plantearse con el líquen plano hipertrófico cuando se observan lesiones típicas del líquen plano en otra localización. La hiperplasia pseudocarcinomatosa puede observarse en otros procesos inflamatorios y proliferativos crónicos como bromodermia, iododermia y piodermia vegetante. También debe ser considerada la escabiosis. Complicaciones. La principal complicación del prurigo es la hipertiginización secundaria por rascado. Tratamiento. El prurigo nodular es bastante resistente a las terapias convencionales, por lo que su tratamiento es poco satisfactorio. Los antihistamínicos son de gran importancia, se recomiendan en las noches antes de dormir. Se emplean corticoides tópicos de alta potencia en cremas o ungüentos como betametasona, dipropionato de 0.5 mg, clobetasol de 0.05% bajo oclusión y glucocorticoides intralesionales. Las vendas oclusivas son útiles para interrumpir el ciclo prurito rascado. La crioterapia con nitrógeno líquido causaría destrucción de los nervios sensoriales y el deterioro de la regeneración de los nervios. La combinación de criocirugía y corticoides intralesionales puede ser eficaz. Además se usan emolientes, capsaicina tópica, fenol y mentol. En los casos resistentes, la talidomida es una buena alternativa. Tiene efecto antiinflamatorio, inmunomodulador, antifactor de necrosis tumoral, alfa, antiangiogénico. Sus beneficios en el prurigo nodular se relacionan con sus efectos secundarios. El efecto sedante sobre el sistema nervioso central, que disminuye la percepción del prurito, y la neurotoxicidad directa sobre las terminaciones nerviosas periféricas. El prurigo nodular tiende a ser recidivante a pesar del tratamiento indicado. Lesiones de aspecto nodular escoriadas en muslo. Pápulas escoriadas de aspecto nodular. Prurigo actínico, prurigo solar, prurigo actínico familiar, erupción polimorfa lumínica hereditaria, prurigo estival de Hutchinson. El prurigo actínico, PA, es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta a la piel y a las mucosas labial y conjuntival. Representa una respuesta anormal de la piel a la luz solar. Epidemiología. Afecta principalmente a la población indígena y mestiza que predomina en México, Guatemala, Honduras, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y en algunas comunidades nativas del norte de América y Canadá. Sin embargo, se han reportado casos de prurito actínico en personas de otros ancestros como en Gran Bretaña, Australia y Tailandia.
Los niños que se afectan hasta en un 70% con predominio en el sexo femenino. Algunos casos tienen prurito actínico, tienen historia familiar positiva. La severidad de la enfermedad es dependiente de la altitud. El prurito actínico se encuentra en pacientes que viven a más de 1000 metros sobre el nivel del mar, aunque se ha reportado a menor altitud. Fisiopatología. La exposición a la radiación UV sería el inductor del PA, por lo que el trastorno es más intenso en la primavera y el verano. Además existe un componente genético relacionado con el DR4. Los linfocitos CD4 son las células más numerosas encontradas en las lesiones del prurito actínico. Son las responsables de la inducción y la ampliación de la respuesta inmune y la síntesis de interleucina 2. Prurito actínico, pápulas eritematosas escoriadas en cara, queilitis y compromiso conjuntival. Prurito actínico, queilitis. Se ha encontrado además aumento del factor de necrosis tumoral alfa, FNT alfa. Se ha establecido que los rayos UVB estimulan la producción de factor de necrosis tumoral alfa. En ciertas enfermedades, este factor de necrosis alfa, en asociación con el interferón gamma, induce la expresión de las moléculas de adhesión por los queratinocitos. Es muy probable que este fenómeno también ocurra en el prurito actínico. Esto explicaría el carácter epidermotrópico de las células inflamatorias y los cambios epidérmicos. Manifestaciones clínicas. El prurito actínico se inicia en la niñez, aunque también puede aparecer en la adultez. Tiene carácter familiar y las lesiones persisten durante todo el año, condición sine qua non para el diagnóstico. Las lesiones predominan en las zonas fotoexpuestas, pero pueden extenderse a las no expuestas. Las lesiones son polimorfas. Las lesiones fundamentales son las pápulas infiltradas, generalmente escoriadas por el rascado. Se localizan en el rostro, la base del cuello, la nuca, la superficie extensora de los miembros superiores, la cara anterior de los muslos y la cara posterior de las piernas. Las placas infiltradas son constantes, generalmente escoriadas o liquenificadas, localizadas en la frente, el dorso de la nariz, los pómulos y el dorso de las manos. La queilitis puede ser la única manifestación de prurito actínico. Afecta a ambos labios a predominio del inferior. Está asociada a hiperemia, edema, fisuras de prurito. La conjuntivitis limbal en banda es un criterio importante y en ocasiones también la única manifestación de prurito actínico. Va desde una inyección conjuntival hasta el pterigión, a menudo bilateral. La pseudoalopecia de la ceja es común y secundaria al rascado. El prurito actínico es de evolución crónica por varios años, aunque algunos pacientes pueden disminuir de intensidad hasta desaparecer espontáneamente. Prurito actínico, conjuntivitis. Diagnóstico diferencial con la erupción polimorfa lumínica. Esta no es familiar ni tiene factor racial, se presenta en cualquier actitud y es dosis dependiente de la exposición solar. No afecta a los labios ni las conjuntivas. También se debe considerar a la hitroa vacciniforme, la dermatitis crónica actínica, el lupus cutáneo, la porfiria cutánea. Complicaciones son dos principales: la impetiginización secundaria por el rascado y el corticoestropeo por el empleo prolongado de corticoides tópicos. Tratamiento. El tratamiento de prurito actínico es difícil. Se debe utilizar bloqueadores solares y pantallas solares de amplio espectro y corticoides tópicos. La talidomida es un inmunosupresor que se usa de 50 a 100 miligramos al día en niños y 100 a 300 miligramos al día en adultos. La respuesta es rápida. Al inicio desaparece el prurito posteriormente y posteriormente las lesiones cutáneas y de los labios, con discrepancia en la respuesta a nivel conjuntival. Debe tenerse en cuenta sus efectos secundarios, la teratogenicidad y la neuropatía. El prurito actínico también se usa la cloroquina y los betacarotenos. Sin embargo, es frecuente la reaparición de las lesiones cuando se suspende el tratamiento.